Hola, buenos días. Bueno, son pocos los que han llegado, pero vamos a partir. Eh, Vamos a partir con una última parte más bien teórica, en términos bien amplios. Ya hemos visto la seguridad que hay que tener, hemos visto los temas ergonómicos relacionados con el espacio de trabajo. Nos vamos a referir a un tema importante para quien esté supervisando un sistema de producción. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es lo importante? ¿Cómo le comunicamos a la gente la forma, los procesos, las etapas en que nosotros queremos que se desarrolle la actividad? Y después, ¿cómo la controlamos? ¿Ya? Para eso se ha desarrollado una metodología bien simple, que es como un idioma pequeñito, que nos permite eso, nos permite comunicar esta información para que la gente lo tenga absolutamente claro y siga los pasos tal cual nosotros estamos desarrollando. Para eso tenemos que tener claro entonces qué cosas debiera la gente controlar. Vamos a terminar esto porque voy a contar algo. Cuando uno está controlando un sistema de producción, lo que tiene que controlar son la forma en que se hace, el método de trabajo. Eso es importante. Uno tiene primero que controlar la forma, cómo están haciendo las cosas, cómo se están haciendo esas tareas. Lo otro que tiene que controlar es el orden, que son las prioridades. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Por ejemplo, cuando estamos hablando del trabajo en la madera, supongamos que hay dos procesos, uno que se llama perforar y otro que se llama lijar. ¿Ya? Una etapa. Entonces nosotros tenemos claro que el lijar es una de las últimas actividades antes de dar terminación al producto. Por lo tanto, no tiene sentido lijar antes y perforar después. Cuando nosotros perforemos, vamos a atacar la superficie y va a producirse ciertas fallas que tendrían que controlarse con el lijado posterior. Entonces, uno tiene que establecer ese orden. Es una cosa muy simple, pero la idea es saber cuál es el orden en que nosotros vamos a hacer. El otro tema es el dónde, la ubicación, puesto de trabajo. O máquina. Estas dos cosas son importantes. El dónde, la forma, el orden, es importante en el sentido de que el dónde es qué máquina va a realizar esta actividad. Hay máquinas que pueden realizar múltiples actividades y hay actividades que se pueden hacer en diferentes máquinas. Nosotros tenemos que dar esa prioridad. ¿Por qué? Porque de repente es más fácil por una parte, es más económico por otra máquina, es más eficiente por una, es más rápido por otra. Ya hay muchas formas de definir ese momento y somos nosotros los que tenemos que controlar ese tema. ¿Ya? Entonces nosotros somos quienes vamos a determinar cómo se hace eso. ¿Cómo lo comunicamos? En vez de estar explicando elemento por elemento, parte por parte, ir a cada rato a comunicarle, cuando la gente no lo tiene muy claro, hay que entregar una documentación al respecto. Y esta documentación se llama diagrama de proceso. El diagrama de proceso tiene dos funciones. La primera claramente es determinar el orden en que se va a estar haciendo. Y la segunda es que me permite controlar las actividades que estoy haciendo. Y esas dos son elementos muy, muy importantes. Son los elementos que nosotros debemos considerar para nuestro trabajo. ¿Ok? Esto consta de ciertos elementos. Vamos a compartirlo ahora.
Ya, ok. Presentación. Desde el principio. Mi día está muy lento. Debe ser el frío de la mañana. Tiene muy lento el computador. Caramba, caramba, qué lento. Mientras tanto, entonces, este diagrama de proceso es una forma de comunicar actividades a los trabajadores, de manera que puedan seguir el orden y establecerse tal como nosotros estamos desarrollando. Por alguna razón está más lento que de costumbre. Y ahí está. Lo vamos a llamar así, diagrama de operaciones productivas. El diagrama de operaciones productivas, como le dije, es una forma de comunicación de esta información. Es la que nosotros vamos a utilizar, es la que nosotros vamos a revisar. Esa es la primera etapa, o el primer tipo de documentación del proceso productivo. Hay muchos otros que complementan esto. Estamos hablando de complementa esto un plano, una ficha técnica, todo un elemento de costeo. Todas esas cosas son complementarias al diagrama de operaciones productivas, pero el diagrama de operaciones productivas es la parte básica y tiene dos funciones. La primera función, como les dije, es programar, decir, comunicar cómo se van a hacer las cosas, ¿ya? Para eso se usa un diagrama de operaciones productivas, diagrama de árbol. Por otro lado, un diagrama de operaciones productivas me sirve para controlar un proceso que ya está en marcha, ¿ya? Para saber si se están realizando las actividades de manera correcta. Y en este caso se llama diagrama de planilla. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí están claros: mostrar la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. Cuando se está diseñando un proceso productivo, se denomina diagrama de árbol. El otro objetivo es controlar la secuencia de operaciones con el fin de determinar su real cumplimiento y permitir alcanzar los objetivos productivos fijados. Esto ocurre cuando el proceso se está desarrollando y en este caso se denomina diagrama de control. Entonces tenemos el diagrama de árbol, donde nosotros estamos desarrollando el proceso, inventándolo, diseñándolo, creándolo, y diagrama de control cuando nosotros estamos controlando un proceso que ya existe. Son distintas formas con la misma base. ¿Cuáles son los elementos? Hay 5 elementos clave que nosotros tenemos que considerar. Son como las vocales, las palabras básicas de este diagrama, de este vocabulario nuevo. Primero, operación. Operación corresponde a una actividad productiva específica y se identifica mediante un círculo y un número correlacional anticipado por la letra O. Esto es O01, O02, O03, O04. Acá va hasta el O19, hasta el O que sea, hasta el número de operación que sea. Una operación siempre está generando valor. ¿Ya? Si yo lijo una pieza, estoy haciendo que esta pieza cueste más, sea más valiosa. No le estoy agregando valor al producto. Siempre, si le hago una perforación, si le hago un corte, ¿ya? Si uno o dos piezas, si hago armar algo, siempre está generando valor, ¿ya? Y eso es lo más importante. Lo ideal sería que nosotros siempre tuviéramos exclusivamente operaciones. Las operaciones son las que me dan plata al final, son las que me hacen ganar plata, ¿ya? Porque son ellas las que realmente generan el valor del producto. Entonces, lo primero es una operación, eso es lo más importante. Cuando nosotros diseñamos un proceso, tenemos que tener claro que debemos tratar de que la mayor parte de las actividades sean operaciones, ¿ya? Porque las operaciones, como les dije, generan valor. Mientras más operaciones tenga y menos actividades de otro tipo tenga, más valioso va a ser mi proceso. Y esa es la primera etapa. Un proceso eficiente es un proceso que tiene la mayor parte de su actividad
en operaciones. Lo segundo, la segunda que también es importante, obviamente, es la inspección. Ahora, la inspección en un momento se considera una actividad de control específico, un control de especificaciones también, de si se cumple cierto objetivo. Por ejemplo, vamos a cortar una pieza a 35 centímetros. Entonces, inspeccionamos para que mida 35 centímetros. Esto amerita un comentario. ¿Cuál es el comentario que debemos hacer? La inspección ha sido durante mucho tiempo una etapa muy importante en los procesos productivos en general, en las empresas productivas. Hay laboratorios, departamentos de control de calidad que se dedican a inspeccionar los productos. Y en muchos casos esto se transforma en algo que no es tan valioso para la organización, por cuanto los operarios supeditan su trabajo a la inspección. Yo no me preocupo, yo hago mi trabajo, el inspector es el que decide si está bien o está mal. Lo cual a estas alturas es una aberración. Esto no puede ser. El operario, la persona que está trabajando, debe hacerse responsable por la calidad de lo que está fabricando. Y eso es crítico. Por lo tanto, la idea es que las operaciones vayan siendo cada vez menos abundantes dentro del proceso. Que cada vez haya menos etapas de inspección, que sea el operario el que se haga responsable de que si dijeron que iba a estar a 35 centímetros, realmente esté a 35 centímetros. Esa es una diferencia clave de los procesos antiguos a los procesos nuevos de ahora. Ya, entonces vamos a tener que tener claro que mientras menos inspecciones haya, mejor, pero tiene que haber inspecciones. Tiene que haber una etapa en que yo voy a verificar. Lo hace una persona afuera, un inspector de calidad, o lo hace el operario, da lo mismo. Es una etapa que debe hacerse. Específicamente cuando hay etapas, procesos que son muy críticos para los procesos siguientes. Una perforación, un diámetro, un sistema de unión, debemos inspeccionarlo antes de que siga. El lijado a lo mejor no es necesario inspeccionarlo porque la calidad va viéndose en el momento de trabajar, por ejemplo. El barnizado se está viendo en el momento de trabajar. Entonces vamos viendo qué cosas son las que debiéramos realmente inspeccionar. Y esta inspección se va a identificar mediante un cuadrado y un número correlacional, igual que el anterior, anticipado por la letra I. Entonces es I01, I02, I03, I04, hasta las inspecciones que sean. Insisto, mientras menos inspecciones externas al proceso se hagan, más eficiente, más económico es mi proceso. Sin embargo, debemos tener claro entonces que la operación es lo que más rinde, es lo que más se valora, y la inspección es un elemento necesario pero caro. Realmente es caro porque no genera valor. Un producto no es más valioso porque lo inspeccionaron. Al contrario, puede llegar a ser incluso menos valioso. Entonces, trato de que no sean muchas las inspecciones que yo esté realizando. Otro elemento es el transporte. Corresponde al desplazamiento del material de las piezas dentro de la planta productiva. Transportar es mover de un lado a otro. Por ejemplo, termino en la etapa de perforación, voy a la etapa de lijado y llevo en una carretilla, llevo en una plancha, llevo en una grúa, llevo en cualquier método de transporte el material trabajado de un proceso a otro. Eso es transporte para nosotros. El transporte tiene características importantes, tiene distancias y tiempos. Y si se fijan bien, el transporte no aumenta el valor del producto, al contrario, esta distancia y tiempo, donde yo tengo trabajadores, tengo operarios, tengo maquinarias, tengo una serie de elementos, son caras. Así que lo ideal es tratar de desarrollar un sistema de producción, un proceso productivo, donde el transporte sea cada vez más pequeño. Lo ideal es que la salida del proceso de una máquina sea, evidentemente, la entrada al proceso de la otra, que no haya transporte. Simplemente la salida es la entrada. No hay que llevarlo a otro sector. Ojalá se pudiera hacer eso y eso es lo ideal. El transporte entonces vamos a tratar de minimizarlo también, lo menos posible. Y eso va a depender un poco de lo que se llama el layout o la distribución de planta.
¿ya? En el sentido de que si no hacemos una buena distribución de planta, vamos a tener los procesos orientados claramente para desarrollarlo adecuadamente y el transporte va a minimizarse. ¿Cuál es el tema en esto? Cuando nosotros hacemos un diseño de planta en el cual el transporte sea disminuido, porque los procesos son todos de entrada y salida, significa que es un proceso bastante estático, en el sentido de que son muy pocas las variantes que podemos hacer de la cadena de procesos. No sé si me explico en ese sentido, ya que nosotros no estamos haciendo una imitación total siempre del mismo sistema de producción. En ese sentido, entonces, si nosotros variamos el producto, cambiamos la forma de producción, el proceso ya no nos sirve y se hace un poco más caro. Entonces hay que llegar a un ajuste entre lo que es un proceso común para todos los productos nuestros y un proceso que permita cierta flexibilidad. Nosotros vamos a definir esto con una flecha. Fíjense que es una flecha llena, completa, no es una flechita con rayas, y anticipada por la letra T. Entonces es T01, T02, T03, T04, hasta el transporte que sea. Ya, entonces nosotros, sabiendo esto, nuestros procesos básicos de programación no vamos a incluir en transporte. El transporte es una variable que vamos a medirla, pero no la vamos a incluir en la programación del proceso. ¿Ya? El elemento 4 es una demora. Fíjese lo importante en esto. Demora es una actividad de atraso no anticipada que normalmente se registra solamente en el diagrama de control y se identifica mediante un semicírculo y un número correlacional anticipado por la letra D. ¿A qué se refiere con esto? Yo no puedo programar una demora. No tiene sentido. Pero sí, muchas actividades pueden parecer demora y no lo son. Por ejemplo, yo voy a pintar una superficie y debo esperar a que se seque. Esperar que el producto se seque después de la pintura no es demora, es parte del proceso. ¿Ya? No lo puedo evitar. Demora es cuando yo no puedo trabajar porque no tengo la materia prima, no tengo las herramientas o la máquina dejó de funcionar. Esos son demoras. ¿Ya? Cuando el proceso no está siguiendo una cadena completa, limpia y eficiente. Cuando algo ocurre. Las demoras, por lo tanto, no las voy a incluir en mi programación, sino que las voy a verificar en la carta de control. Ahí voy a ver si se está demorando más de lo que corresponde a una etapa, o si hay actividades que no se están desarrollando adecuadamente, etc. Eso es lo que voy a medir en el diagrama de control. Y finalmente, el almacenamiento. El almacenamiento. Con este elemento se muestra cuando un producto o material se almacena tanto de manera transitoria durante el proceso o de manera definitiva para su entrega al cliente. Se identifica con un triángulo invertido y un número correlativo anticipado por la letra A. A01, A02, A03, A04, los almacenamientos que haya. Hay dos tipos de almacenamiento. En realidad hay varios, pero vamos a dejar dos tipos básicos. Uno que es almacenamiento en tránsito, cuando yo durante el proceso dejo una cantidad de material en espera. ¿Por qué? Por ejemplo, porque me fue más eficiente fabricar una gran cantidad realizar una cierta actividad, una mayor cantidad, y solamente necesito una parte para poder continuar y atender un pedido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para hacer más eficiente el sistema, sabiendo que más adelante voy a tener salida para estos otros productos, yo fabrico una gran cantidad y dejo estacionado ahí en proceso el material, hasta que venga de nuevo otro pedido de estos mismos productos. Eso entonces es un almacenamiento en proceso, un almacenamiento en tránsito. Finalmente está el almacenamiento final, tal como lo dice el nombre, que es cuando ya terminé todas las actividades y el producto está en bodega, listo para ser despachado o entregado al cliente. Entonces, estos dos almacenamientos son los que nosotros debemos considerar. El almacenamiento en proceso, que lo podemos programar de acuerdo a la eficiencia de nuestro sistema, y el almacenamiento final cuando ya el producto está terminado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se unen, cómo funcionan estos elementos? Primero, vamos a tener que tener muy claro que en el diagrama de árbol, cuando nosotros vamos a proponer
un sistema de producción, un sistema de fabricación, vamos a contar con 3 de estos 5 elementos. Vamos a tener una operación, una inspección y un almacenamiento programados. No vamos a programar las demoras, obviamente, ni vamos a programar los transportes, porque eso van a depender de la actividad específica de nuestro sistema o del layout o de la distribución de planta que nosotros tengamos. ¿Cómo se hace esto? Muy simple. En el diagrama de árbol, para diseñar un proceso productivo aún no existente, se inicia seleccionando la pieza más importante. Todas las piezas del producto tienen cierto valor, obviamente, pero hay una pieza la cual, por ciertas características, la podemos incluir, definir como la más importante, la más crítica. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos fabricando una bicicleta, la pieza más importante sería el marco, ¿cierto? Al marco le llegan las ruedas, le llega el volante, le llega el asiento, le llegan las cadenas, le llegan los pedales, todo le llega al marco. Entonces, para nosotros el marco sería la pieza más importante o la que incluye la mayor cantidad de procesos en su elaboración, es decir, la pieza más complicada. Es una definición. Es posible que algunas piezas puedan cambiar, pero probablemente sea la pieza a la que le llegan todos los otros procesos, todas las otras piezas, o a la pieza que sea más complicada de fabricar. Esa generalmente es la que nosotros vamos a llamar la pieza más importante. Es la primera pieza. Y esta es la que vamos a iniciar nuestro árbol. ¿Ya? Esta se ubica en el extremo superior derecho y se identifica con una línea recta, teniendo el nombre de la pieza en su parte superior y el material en su parte inferior. Aquí está, por ejemplo, una pieza que se llama cubierta y está fabricada de pino de 500 por 700. ¿Ya? Tenemos entonces, fíjense, una información bien clara para partir. Para partir este proceso que nosotros vamos a desarrollar, necesitamos una pieza de pino de 500 por 700 milímetros. Para empezar el proceso. Y eso lo vamos a poner en la parte superior derecha de la hoja. Las hojas normalmente se pone así, apaisada, ¿ya? No así, así. Y entonces en la parte superior derecha vamos a ir anotando primera etapa. Esta se ubica en la parte superior derecha, identifica una línea recta teniendo el nombre de la pieza en su parte superior y el material en su parte inferior. Desde el extremo derecho de la línea se traza una recta vertical hacia abajo, en donde se posicionarán las operaciones que incluyen la fabricación de esta pieza en forma ordenada y correlativa. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Probablemente cortar algo, ¿ya? Doblar, plegar, perforar, lo que sea, pero vamos por orden. Lo que quiero que se haga primero y después lo que quiero que se haga en segundo término. A partir de allí, se registrará la primera operación que se le realiza a la pieza. Si es madera, por ejemplo, lo primero será cortar. Esta operación se anota con un círculo y con una línea horizontal a la izquierda, esta que está aquí, que indica el proceso, así como una línea horizontal a la derecha que indica la máquina o sección involucrada. ¿Se fijan? Yo le estoy diciendo... Perdón. ¡Ay, qué rico! Ya. Le estoy diciendo a los operarios que esta pieza que se llama cubierta, la primera operación que le vamos a hacer va a ser el corte y lo va a hacer la sierra de banco. Puede que tengamos otras máquinas para hacer esto, pero aquí me indica que lo primero es el corte en la sierra de banco. El número identificatorio se incluye cuando se ha terminado todo el diagrama. Esto tenemos que tenerlo claro. De la misma forma, se van agregando las operaciones de actividades que se requieren en el orden correspondiente y siguiendo la línea vertical de la pieza. Por ejemplo, podemos incluir una inspección de dimensiones luego del corte. Entonces le decimos, lo primero que se va a hacer es cortar esto en la sierra de banco y luego se va a inspeccionar en control de calidad. ¿Se fijan? Entonces esto me está dando el orden en que estoy haciendo las cosas. No puedo inspeccionar primero y cortar después, ¿cierto? Así que siempre siguiendo el orden es corte y dimensión. Entre estos elementos está esto, la línea de flujo vertical, ¿ya? Entonces, si yo quiero unir otra línea que llega acá, llego y la trazo de esta manera con una línea de conexión horizontal, de izquierda a derecha.
cualquier unión de procesos va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces es con unión y aquí es sin unión, la línea de flujo vertical, y esta línea pasa por sobre otra, no la toca, y le hago un pequeño arco. ¿Ya? De esta manera yo digo, aquí esto no toca esta línea, no toca este proceso, sino que va hasta este otro proceso. Por ejemplo, yo puedo tener rutas alternativas. Tengo dos máquinas y el proceso le voy a decir una cantidad para acá y la otra cantidad va para ir a este otro lado. Eso lo tengo que tener claro también. Yo tengo entonces, por ejemplo, una máquina que le voy a dar el 40% de la carga y el otro le voy a dar el 60% de la carga para poder procesar. Eso va a depender de mi programación de producción, de cómo yo programo lo que quiero fabricar. Entonces, trabajando de esa forma, es posible trabajar adecuadamente. ¿Estamos? También podemos incluir esto de trabajo o hacer la actividad más de una vez. Por ejemplo, voy a la cámara de pintura y voy a decir, voy a darle pintura a esta y le voy a dar 3 planos de pintura. Entonces voy acá a la etapa de operación de pintado y le pongo aquí un 3. Aquí, perdón, aquí al lado, 3. Que digo que esto se realiza 3 veces. ¿Ya? 1, 2 y 3. Entonces yo puedo entregar mucha información con simples elementos como este. Una vez que se ha terminado una línea, se dibuja otra para indicar la segunda pieza y así sucesivamente. Las nuevas piezas se ubican a la izquierda de la principal. Por ejemplo, aquí tengo, que no se ve muy claro, pero aquí tengo una, donde esta es la pieza principal, donde tengo un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, otra inspección. Estas inspecciones normalmente se hacen antes del ensamble, antes de la unión, para poder verificar que esto esté listo para realizar la unión. Siempre es bueno realizarlo de esa forma. Esta es la pieza más importante. A esta pieza le agrego esta otra, segunda, y esta otra, y esta 3. Este producto consta de 4 piezas. ¿Ya? La primera, la segunda con sus operaciones, ingreso de material, otra operación, y fíjese, antes de la otra operación se incluye esta. A partir de este punto, que está acá, estas 2 piezas van juntas y las actividades y los procesos se le hacen a ellas 2. Luego entonces de que termina esto, se le agrega esta pieza ya terminada, acá, se le hace otro proceso y llega acá. ¿Se fijan cómo al final yo le estoy mostrando a la gente que para llegar acá, a hacer esta actividad, tengo que haber hecho esto, toda esta actividad antes? Cada uno de estos procesos me lo indica. Por ejemplo, esto no puede hacerse antes que esto. ¿Por qué? Porque el diagrama me muestra que esto es anterior a esto. O sea, esto tiene que hacerse antes que esto. Esto no puede hacerse antes que esto. Tengo cierto control sobre las actividades que estoy realizando. Ese es el esquema básico, donde yo estoy trabajando para desarrollar entonces este diagrama de proceso. ¿Cómo funciona realmente este diagrama de proceso? Vamos a tener, les voy a mostrar esto, no sé si se nota bien, pero esto es un diagrama de proceso. Este diagrama junto con la presentación lo voy a subir para que estemos viendo esto. Fíjense, este es un asiento, un respaldo, una pata, un travesaño. Esto es una silla. Esta silla entonces tiene estas operaciones. Operación 1, operación 2, 3, 4, operación 6, operación 8. Fíjense que en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 operaciones van en conjunto. Primer corte, canteo, pegado. Segundo corte, tupizado, perforado. Segundo perforado, lijado. Listo, esta pieza está lista, ¿ya? Entonces llega esta otra pieza. El respaldo también parte por la sierra. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones. Se le agrega un tubo aquí, que este es el ingreso de material. Quiero que examinen bien este proceso, ya cuando se los deje. Entonces, esto que ya está terminado llega acá al armado, que le agrega adhesivo. Todas las piezas, una vez que están terminadas, van armados. Fíjense que el 08 no parte aquí al 09, sino que va acá. Este es el 09. ¿Se fijan? Porque después de este 8, tengo que hacer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta el almacenamiento. ¿Se fijan? Ese es un diagrama de proceso en que yo estoy dando el orden. Yo puedo decir entonces que la operación 21 no puede hacerse antes que la operación 10, porque ese es el orden que le estoy entregando. Aquí, en este simple esquema, tengo toda la información respecto a cómo debe fabricarse este producto. ¿Qué tengo acá? Tengo otro modelo que es parecido, y además tengo una hoja de recursos, donde yo estoy indicando la diferencia, la máquina, el costo de máquina, tengo todos los valores que necesito para trabajar. Toda esta hoja es la que yo necesito para poder programar la producción. ¿Estamos? Ese es el esquema. ¿Qué pasa ahora cuando yo estoy con un proceso determinado? Lo que hemos visto recién es cuando nosotros vamos a definir, diseñar un proceso nuevo. Pero sin embargo puede ser que el proceso ya esté listo, lo hemos diseñado, lo mandamos a realizar, está realizándose, se está completando, se está desarrollando y queremos comprobar que esto funcione adecuadamente. Para eso se usa la segunda hoja de diagrama, que es esta, el cursograma analítico. En este cursograma analítico yo tengo la descripción de lo que voy a definir, el operador, el material, el equipo, el objeto, la actividad, el método, el compuesto, quién lo definió y la descripción. Aquí en la descripción tengo varios elementos que considerar. En la descripción tengo la actividad, por ejemplo, voy a poner aquí corte, la cantidad en kilos, 30, la distancia en metros, aquí no hay, el tiempo, 5 minutos, y voy a marcar acá una X. Aquí está. ¿Alguna observación? Entonces pongo acá sierra de banco. Aquí voy a llevar entonces transporte, cantidad 30, distancia 6 metros, tiempo 2 minutos, y voy a poner una X acá. Esto es lo que estoy mirando, esto es lo que está pasando. Voy a poner acá espera, cantidad 30, distancia no hay nada, tiempo 12 minutos, y voy a poner una X acá. Voy a poner perforar, y esto voy a poner acá máquina ocupada. Perforar, voy a poner de nuevo la cantidad 30 kilos, no hay distancia, el tiempo va a ser 8 minutos, y esto va a ser una operación. ¿Se fijan? ¿Cuál es el tema acá? Que al final del proceso, yo voy a poner aquí cuáles son los tiempos de transporte, cuáles son los tiempos de espera, cuáles son los tiempos de operaciones para ver la eficiencia del producto, o sea, del proceso. Eso es tan simple como como observarlo ligeramente, y así puedo hacer las correcciones, la identificación que yo quiera. Finalmente, lo que yo normalmente hago, o lo que una persona normalmente hace, está muy lento este computador, es unir esto
y me va a mostrar entonces una línea donde mientras más operaciones haya, más eficiente será nuestro proceso. ¿Y cómo es esto? Muy simple. Esto es simple de esta manera. El tiempo de trabajo va a ser el tiempo total dividido por el tiempo operacional. Eso es todo. Esto siempre va a ser menor que 1. ¿Ya? Perdón, esto. Tiempo operacional menos el tiempo total, perdón. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la actividad se demoró, el tiempo de trabajo, claro. Si la actividad, las operaciones, todo se demoró 30 minutos y lo realmente productivo fueron 15 minutos, entonces el tiempo óptimo, el tiempo de trabajo, es 15 dividido 30, 0,5. Esto es la eficiencia del proceso. ¿Se fijan? Del tiempo total, solo el 15%, solo la mitad fue lo eficiente. Eso lo podemos ir midiendo entonces con esa hojita. Con la hojita que nosotros le estábamos mostrando, donde nosotros descubríamos... ¿Dónde está? Donde nosotros íbamos midiendo esto. El tiempo total va a ser toda esta suma de tiempos. Por ejemplo, aquí es 5, 7, 19, 27. Pero el tiempo productivo es 5 y 8. Es decir, en este caso, de 27 tenemos solamente 8 minutos. 8 dividido por 27. Esta es nuestra eficiencia. Bastante baja. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, nosotros debemos comunicar a la gente la forma en que queremos que se desarrolle nuestro proceso. Vamos a diseñar este proceso de manera que sea desarrollado por el área productiva de la organización. Nuestro diseño lo presentamos con un diagrama de proceso en forma de árbol, que le muestra claramente el tipo de operaciones, dónde se realizan las operaciones, qué cantidad de materiales, cuántas operaciones, cuáles son las etapas de las operaciones, cuáles son las jerarquías de las operaciones. Todo eso se puede mostrar fácilmente en ese diagrama de árbol. Eso lo entregamos para que la gente lo realice. Una vez que está realizándose ese proceso, podemos encargarnos de verificar que la eficiencia sea la adecuada para determinar el costo real de este proceso. Y eso lo hacemos a través de un diagrama de planilla, un diagrama de control, que es la hojita donde yo voy registrando lo que estoy viendo exactamente. No es la propuesta mía, sino lo que estoy viendo, lo que está ocurriendo realmente. ¿Ok? Ya la próxima reunión entonces vamos a empezar a trabajar, a ver cuáles son los procesos específicos para fabricar un producto de madera, con las herramientas que se necesitan, la metodología de trabajo, etc. Sin embargo, entonces nosotros tenemos que tener claro que esto va a tener que mostrarse más adelante también en un proceso claro. Ya, jóvenes, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Yo voy a ver si quería ver si podía hacer una pregunta. Ya. Vamos a poner hora de inicio clase. Prefieren comenzar la clase a las 8:30.
Ya, chicos, ¿podrían votar esto para terminar? Ok. Faltan votos, chicos. Ya, se nota que Ya, 6 votos. Chicos, por favor, vayan votando para terminar esto. Vayan votando. Esto me indica además que quienes están realmente en clase o no. Ya. Ok. Todos, ya. Ya tenemos 7. Ok. ¿Nadie más va a votar? Siete votos de 11 personas, o sea, 4 personas realmente tal vez no estuvieran acá. Qué interesante. Ya. Bueno, hagamos eso. La próxima reunión entonces la vamos a comenzar a las 8:30 y nos vemos la próxima clase entonces. Jóvenes, que estén muy bien. Nos Chao, estamos. profe. Chao, Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. chao. Hasta luego, nos vemos. Chao, jóvenes. Chao, Aranzazu. Chao, Francisca. Chao, Macarena. Chao, Karina.